En su querido canal dedicado a la televisión mexicana, escándalos, polémicas y Chespirito, nuevamente traemos uno de estos temas interesantes que terminaron por envolver no solo a este hombre, sino a todo su trabajo. Lo curioso de todo este caso es que desde hace muchos años en el pasado, se llegó a tener en tendencia este tipo de polémicas, pero parece que con la reciente popularidad que está teniendo nuevamente este hombre junto con sus trabajos, volvieron a sonar aquellas polémicas que envolvían a Roberto. Y una de esas que no se podían creer muchos es que Bolaños, con todo este ingenio que se cargaba, tendría que recurrir a copiar alguna otra serie o tomar inspiración de más en algún proyecto. Es por eso que hoy, recordando un poco la trayectoria de este, pudimos dar con unos cuantos plagios, unos más evidentes que otros, algunos los cuales aún siguen en debate si lo son o no, pero lo importante aquí es que veremos aquellos plagios a los que Roberto Gómez Bolaños tuvo que recurrir para poder crear segmentos, escenas, chistes, canciones o series completas. Sin nada más que decir, podemos comenzar con este video. Intro del Chavo. Todos recordamos esa característica canción que sonaba cuando el programa comenzaba, algo tan característico que parecía creado especialmente para la serie del Chavo del Ocho, con sus notas tan singulares y una tonada que parecía cómica, quedaba perfecta con el estilo de programa que estaba vinculado. Esto hizo creer a muchos que la canción fue compuesta por Chespirito tal vez, para quedar perfecto con su programa, pero la realidad no es así. Cabe mencionar que en uno de sus más grandes plagios, y los cuales sí tuvieron consecuencias legales, fue el haber tomado la canción de Elephant Never Forgets, del músico y compositor Ian Peary. En un principio parecía que Roberto la tomó de forma confiada, pues sabía bien los riesgos que significaba, pero no mencionó nunca que su programa fuera a tener el impacto que tuvo, por lo que parecía que podía aprovecharse de esto. El show avanzaba a pasos agigantados, la canción se convirtió en algo sumamente icónico para todos aquellos que sintonizaban el Chavo del Ocho, y como era de esperarse con el inmenso éxito que estaba teniendo el programa en más países del mundo, los creadores la canción terminaron dándose cuenta de esto, lo cual provocó que tomara acciones legales en contra del programa. Realmente tardaron un tiempo en tomar este tipo de acciones, el tiempo suficiente en el que el Chavo del Ocho se convirtió en todo un hit no solo en nuestro país, sino que también en muchos más del mundo. Al recibir la demanda tenía opciones para poder llegar a un acuerdo, cambiar la canción en próximos capítulos, pero esto rompería con algo tan icónico del programa. De paso, tratar de silenciar la canción en todos los capítulos ya transmitidos, cosa que rompería bastante, por lo que esto terminó descartándose. Otra opción sería comprar la canción para evitar posibles conflictos en el futuro, y la que tomaron, Televisa, al ser dueño del programa, optó por pagar la multa que le impusieron los dueños de la canción, y con esto comprar los derechos de la misma, así evitando quitarla de futuros capítulos y de paso salvar todo el contenido que ya había sido generado. Si bien la multa y la compra del contenido musical significó una fuerte cantidad de dinero, al final del día era rentable para un programa al cual con unos cuantos capítulos podría haber generado lo mismo y mucho de lo que se invirtió. Recordemos que este programa cruzó fronteras y las ganancias generadas significaban una fuerte ventaja para la empresa encargada del Chavo, y quitar algo tan icónico o cambiarlo podría empeorar al show, incluso hacer que aquellos que lo seguían le perdieran completo interés, por lo que lo mejor en esto fue aprender del error y volver a pensar en qué meter en un contenido que estaría rompiendo barreras. No se podían permitir el seguir manchando la imagen de un programa tan característico, pues en aquellos años las notas con el plagio de Chespirito, el robo que hizo Roberto Gómez Bolaños dentro del Chavo, era lo que se podía ver, algo tan sorprendente que muchos no se podían llegar a creer, pero aún fue más sorprendente para muchos saber que aquella canción de Perry era una especie de sample de la marcha turca de Beethoven, por lo que se puede ver que la canción del intro del Chavo del Ocho en realidad tiene muchas más historias que contar. Comedia. La comedia que nos solía dejar Roberto en sus obras fue lo suficientemente importante como para que fuera reconocida por cómicos importantes de ese tiempo, y por supuesto para que su fama llegara hasta las estrellas. Era algo tan característico de él, pero es evidente que cuando uno brilla en este tipo de cosas es también porque es fuertemente influenciado por grandes referentes, aquellos que lograron de igual manera tener una vasta carrera por su humor ingenio a la hora de hacer comedia. No cabe duda que Chespirito era un gran fan de personas como Charles Chaplin o Buster Keaton, íconos del cine mudo y comedia, lo cual terminó provocando que en futuras obras llegara a tomar como fuerte inspiración situaciones y escenas que le parecían bastante atractivas cuando las veía dentro de las películas de estos hombres. Las referencias están más que claras, la única diferencia en todo esto es el hecho de que Chespirito solía meter estas situaciones con diálogos, lo cual podrá dar un plus cómico al chiste o las situaciones, algo que realmente ayudó bastante a marcar la línea entre plagio e inspiración, o incluso tributo, ya que muchos lo catalogaron de esta manera. Pero la comedia no era lo único en lo que Roberto brillaba a la hora de escribir, sino
sino que también historias largas para cine y unas historias un poco más maduras fueron su plato fuerte. El teatro es evidente que fue su segundo hogar del medio, le encantaba realizar y escribir obras, y de quien recibía la mayor parte de inspiración siempre fue de William Shakespeare. No vamos lejos con esto, el apodo Chespirito es gracias a que este icono de las obras de teatro, un apodo que en diminutivo sonaba Chespirito, fue el que se le dio a Roberto por su gran talento a la hora de escribir. Si bien todas estas cosas son inspiraciones, tributos o una especie de elogio a quienes le ayudaron de manera indirecta a crear sus obras, mucha gente tacha todo esto como plagio, por el gran parecido que tienen sus obras y si bien son distintas, no podemos negar que algunas escenas cómicas dentro del Chapulín o el Chavo son muy parecidas con Chaplin o Keato, y en sus obras más profundas estas se sentían como si fueran una obra más de William. Por esto mismo es que muchas de las personas tacharon a Chespirito de haber plagiado en más de una ocasión a estos íconos del entretenimiento. Los Beatles. Como se puede ver en entrevistas y en biografías de Chespirito, este era un gran fan de la música en general, pero de las bandas más mencionadas en sus entrevistas, los Beatles eran aquellos más referenciados. Era evidente que posiblemente se trató de sus bandas favoritas, lo cual no es de extrañar, ya que en aquellos tiempos este pegó con bastante fuerza en partes de todo el mundo, pero lo que muchos comenzaron a notar es el fuerte parecido que tiene una de las composiciones de Chespirito, con una canción icónica de la banda. Pero antes de llegar a esto, se necesita un poco de contexto para poder entender de mejor manera todo este problema. En la serie Chespirito, sin querer queriendo, en el reciente capítulo número 7, se puede ver todo lo sucedido en Acapulco, un detrás de cámara de todo lo que en realidad sucedió durante la grabación de aquellos capítulos, dejando toda la polémica y lo que más ha estado generando impacto. Algunos usuarios demostraron que Chespirito en este punto habría tomado fuerte inspiración, incluso puede que un poco de más, en una canción de los Beatles. En la escena final donde todos los participantes de la vecindad se encuentran reunidos conviviendo, comienza a sonar la canción Buenas noches vecindad, la cual se adjudica una composición a Roberto Gómez Bolaños, pero esta en sí pareció una copia casi que al completo de Good Night de la banda británica, por lo que se dieron a la tarea de hacer comparativas y se percataron que sonaba casi igual, evidentemente cambiando al completo la letra de esta para adaptarla al contexto de la vecindad. Aún así, ya sea inspiración o tributo, lo que sí está claro es que utilizaron una canción de los Beatles para poder adaptarla y ponerla dentro del Chavo del Ocho. En todo esto mucha gente también defiende el hecho, pues como podemos ver en entrevistas, la banda era bastante mencionada en ocasiones por Chespirito, por lo que tal vez es una especie de agradecimiento por esto, lo trató de poner dentro de su programa estrella, pero al no poder llegar tal vez a un acuerdo o ni siquiera haber contactado con estos artistas, decidió componer una especie de cover y esto cobra un poco más de sentido, pues Sony Music Publishing, dueños de las canciones de los Beatles, no demandaron en su tiempo a Televisa o a Chespirito por la canción, ya que al ser un cover no es como que tuviera muchos problemas legales. Puede que en este tiempo las cosas pueden cambiar un poco y todo gracias a que aquellos que han estado resaltando este punto en redes sociales le han logrado dar un impacto mucho mayor, algo que puede llegar a oídos de esta empresa musical y ahora sí tomar cartas sobre el asunto. Aún así están actuando casi 50 años tarde, se dice rápido pero en realidad es muchísimo tiempo, por lo que realmente dudamos bastante que puedan llegar a hacer algo. Mejor dicho, dudamos que quieran hacer algo, porque esto ya representaría pérdida de dinero y tiempo, el cual es mejor invertirlo en nuevas estrellas de la música. Pero aún así con todo esto cabe reconocer que Chespirito trató de dejar una gran referencia a esta banda, y justo con una canción melancólica en un punto de su historia donde estaba atravesando un fuerte conflicto emocional y de su vida privada. Puede que en aquel tiempo esta canción significaba algo más para él. Por eso mismo al ver todos reunidos, sabiendo que posiblemente esta sería la última vez que estarían todos así, optó por mejor dar una especie de final digno con una canción que representaba muy bien la situación vivida dentro de la vecindad del Chavo. Los Tres Chiflados. El hacer humor puede que sea algo sumamente difícil cuando viene de inspiraciones grandes, algo sí o sí se te va a pegar y lo vas a terminar retratando en tus chistes, en tus actuaciones, en tus obras. Por esto mismo es que no hace poco se volvió a hacer viral aquellas acusaciones del pasado en las cuales se dice que Chespirito plagió escenas al completo de obras como Los Tres Chiflados, y también del Gordo y el Flaco, series aún mucho más viejas con un fuerte impacto en la cultura del humor físico, pues recordemos que entre los años 30 y 60 estas dos obras eran referentes de cómo hacer un muy buen humor físico, algo que fuera cómico de ver y no cruel, algo que muchas más obras trataron de recrear, pero solo unas cuantas lograron hacer bien, y una de ellas fue El Chavo del Ocho. ¿Cuántos no recuerdan cuando sin querer queriendo Kiko recibió un golpe, mojaban al Chavo, le pegaban al señor Barriga o Don Ramón siempre salía lastimado? Son escenas que no se veían crueles, daban risa por lo hilarante del momento, algo que hizo que el programa brillara. No solo fueron sus chistes bien elaborados, sino este humor físico que terminó destacando bastante en el programa, pero todos estos chistes tenían
tenían fuerte inspiración de este humor, y muchas escenas se descubrieron que fueron claramente recicladas por Chespirito. El nombrar cada una de estas es bastante complicado y puede resultar aburrido dentro del guión, pero lo más probable es que la estés viendo ahora mismo en pantalla, esto para dar a entender y de mucho mejor manera todo este punto. Claramente se ve que tomó inspiración de más en algunas escenas, llegando incluso a tomar efectos de sonido y canciones para rematar un chiste de mejor manera, una de esas cosas que solo los más metidos en todo esto lograron notar. A pesar de esto, la polémica no es reciente, pero sí se puede ver que hace años en el pasado también se le recriminó por esto, dejando el obvio plagio. Si en aquellos años resultaba difícil crear contenido sin plagiar, ahora veamos este tiempo. Parece que a Chespirito se le fueron de malas inspiraciones en alguna que otra cosa, pero al final fue lo que terminó destacando mucho más este hombre, su humor y característico talento a la hora de escribir. Puede que existan unos cuantos plagios más, pero para eso espero tu aporte acá abajo en la caja de comentarios. Sin nada más que decir, el equipo de Chamaqueados Media se despide esperando verte de vuelta en un próximo video.